libro lo empecé a preparar, a documentarme hace más de 2 años, bastante más de 2 años, porque, claro, para hacer un libro sin ser historiador no me ha quedado más remedio que leer mucho, 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 muchísimo. Y lo digo con gran vergüenza por mi parte, que a medida que iba leyendo, yo era el primero que me daba cuenta del gran desconocimiento que tenía de nuestra propia historia. Conocía las cosas más básicas, como probablemente lo que podemos conocer todos, aunque yo creo que hay gente que ya ni conoce las cosas más básicas, lamentablemente. Pero mira, verás, yo siempre he sido un gran defensor de la hispanidad y podría contar alguna anécdota, que nos da tiempo a profundizar en ella, de cómo en algún momento que me han obligado en algún artículo, en algún capítulo de libro o en algún documento oficial a poner aquello de Latinoamérica, y yo me negué en redondo y decir que si no se ponía Hispanoamérica, que me negaba a participar en aquella obra. O puedo decir también que la primera estrategia de seguridad nacional que se realizó en España, que entonces se llamó Estrategia Española de Seguridad, estamos hablando del año 2010, creo que puedo presumir, porque al momento estaba en el Ministerio de Defensa y llevamos estos temas, que fui el que más insistió para que se pusiera la palabra Hispanoamérica, cosa que a partir de las siguientes estrategias ya volvió otra vez a ponerse Latinoamérica. La leyenda negra al final nos la crean porque éramos tan poderosos, tan fuertes, que no nos podían destruir militarmente y nos quieren destruir a través de la propaganda. Esto no es nada nuevo, se ha intentado también desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya recordemos que ya en las paredes del Imperio Romano ya se ponían pintadas precisamente para desprestigiar a alguien. Bien, esto se hace de una manera muy buena, muy bien organizada, muy bien planificada, aprovechan algunas cosas que son ciertas, eso lo magnifican, lo desvirtúan completamente, utilizan pues, todos los textos, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, y eso lo desvirtúan completamente. Y luego se inventan cantidad de cosas que el problema es, entonces y ahora, que nunca hemos sido capaces de rebatir con eficacia. No hacemos una buena contranarrativa. Aquí nos imponen un discurso y nosotros nos lo tragamos, y el problema es que muchos españoles de entonces y de ahora lo han interiorizado y se encargan incluso de difundirlo. Y luego vienen los grandes traidores, los Antonio Pérez, que citamos ahí en el libro, personas que les ha ido mal aquí, por envidias, por celos, por revanchas, pues se venden a poderes extranjeros y empiezan a servir a esos poderes en contra de su propio país y en contra de sus propios conciudadanos, de sus propios compatriotas. Y entonces esto ha calado, y el problema es que sigue calando. Solo tenemos que ver, cuando llega aquí el Día de la Hispanidad, que hay personas que se lo siguen creyendo a pies juntillas, porque se sigue sin hacer una buena pedagogía, sigue sin haber una buena educación, no hay voluntad política para que acabemos de una vez por todas con esa maldita leyenda negra, con ese San Benito que nos colgaron. O simplemente cuando hay un dirigente de otro país que nos critica y muy ácidamente, aquí no hay nadie que salga a defender a España. Y no solamente no salga a defender a España, sino que hay algún político que abunda precisamente en ese enfrentamiento, ¿no? Que ataca a su propio país. Estamos en la misma situación. Y por eso creo que estos libros, y no solamente el mío, hay más libros a este respecto, son muy importantes para educar de verdad a la población. Ponernos en valor, querernos, porque si no nos podemos querer si no conocemos la verdadera historia. Y cuando la conocemos decir, madre mía, pero esto ha sido España, esto ha sido el Imperio Español, qué grandeza, ¿verdad? En el que éramos todos hermanos de ambos lados del Atlántico, y lo seguimos siendo, a pesar incluso de los políticos, lo seguimos siendo, porque por encima de los políticos está la sociedad. Existe la grandeza de todas las cosas que nos unen. La historia, la cultura, la religión, seamos o no seamos creyentes, eso ya está también en nuestro ADN, pero también la lengua, este grandísimo nexo de unión, ¿no? Pero el problema son los políticos que muchas veces por sus propios intereses, muchas veces por disimular los problemas dentro de su propio país, de la situación económica, de la delincuencia, o que no se atreven a meterse con los del norte, porque son más fuertes que ellos, y entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar un país con el que meternos, y porque saben que aquí nadie responde, que ese es el problema. Porque inmediatamente que dicen eso, pues tú imagínate si en España tuviéramos que empezar a pedir reclamaciones a los romanos, a los fenicios, a los cartagineses, a los suevos, a los vándalos, a los alanos, a los godos, a los visigodos. Bueno, sería una locura total, ¿no? Evidentemente. Pero claro, aquí es fácil meterse con España porque nadie responde. Porque inmediatamente, si aquí se responde, dijera, mire, no, esto sucedió así, así, así y así. Y si hiciera una buena película, si hiciera un buen documental, eso se difundiera tanto en España como en el otro lado, eso se acabaría inmediatamente. Pero fíjate lo que te decía, de hecho, 2 de los apéndices
que hay 8 apéndices para que sea esa obra colectiva, están creados precisamente por personas del otro lado del Atlántico, un argentino y un embajador dominicano, ni más ni menos, que por cierto, sabe sobre la historia de España. Te puedo decir que incluso más que muchos historiadores españoles. Ya no te voy a decir que los españoles comunes, ¿no? Porque es impresionante. Es el amor que tiene a su pasado, porque es que al final esto fue una gesta histórica que, te guste o no te guste, se debería estudiar en profundidad por todo lo que significó. Y sobre todo lo que te decía, yo no niego que también en algunos países les han pervertido mucho su educación y que no había algunos ciudadanos de otros países de América, de nuestros hermanos de Hispanoamérica, que a lo mejor pues, también se lo hayan creído. Pero creo que con libros como este lo que hace es precisamente poner en verdadero valor la situación real que allí sucedió, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos hacer, tender para unirnos de verdad, para reforzar este hermanamiento que ya existe, empezar por la educación. Si la educación falla, si no hay voluntad política para que esto se lleve a todos los colegios, se difunda ampliamente, pues ahí sí que tenemos un problema. Lo primero, empezar incluso desde abajo a todavía reforzar las relaciones comerciales, que en cierto modo hay otras potencias, otros países que se están metiendo en este mundo hispano y nos están quitando protagonismo todos los unos con los otros. Empezando por ahí, por supuesto, que esto es muy importante, porque si no contamos con esa voluntad política que sería tan necesaria, oye, vamos a hacerlo nosotros, aunque sea desde abajo, y de un modo muy transversal. Pero luego, por ejemplo, efectivamente, en el mundo militar, como sabes, yo estuve de profesor durante unos cuantos años en la Escuela de Estado Mayor y me llamaba la atención que venían alumnos de América, pero venían alumnos de América dependiendo quién estaba en ese momento en su gobierno y quién había en el gobierno de España. Esto no es aceptable. Si son siempre nuestros hermanos, que vengan siempre de todos los países de América a hacer el curso de Estado Mayor a España, lo mismo que nosotros vamos a hacer el curso de Estado Mayor a otros países, pero que vengan todos los años con independencia de quién estén los gobiernos. Porque hoy hay un gobierno, mañana habrá otro gobierno de otro signo completamente diferente. Pero el que viene aquí de capitán, de comandante, de teniente coronel, mañana va a ser general, mañana va a ser ministro de Defensa y nos interesa tener esa relación para ir creando esa gran madre. Claro que pues, se pueden hacer muchas cosas, pero fíjate, ¿por qué no creamos una Hispanopol? Oye, teniendo en cuenta que nos une tantas cosas en ese ámbito de la criminalidad organizada, transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, tantísimas cosas que podemos trabajar en ello, y encima con la maravilla del idioma. Es que nos entendemos a la perfección, porque oye, en Europa, que somos una torre de Babel, que no se nos olvide, es muy complejo, porque tú sabes que además incluso es muy crítico, incluso los mensajes de los servicios de inteligencia, y cuando eso se traduce de un idioma raro a otro idioma raro, que no se tiene ninguna relación entre ellos, al final se termina desvirtuando. Se pueden hacer muchísimas cosas en el ámbito de la cultura, volver a potenciar estos festivales, efectivamente competiciones deportivas, buscar al final conocernos y relacionarnos mucho más, porque al final tú te vas a querer o vas a odiar a aquel al que conoces. Si no le conoces, evidentemente no hay ninguna posibilidad. Y todas esas relaciones van calando, van quedando, como te decía antes, esa madre para luego ir a algo muchísimo mayor, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas en todos los sentidos, empezando por esa virgulilla que ponemos ahí, que no se nos olvide que es el símbolo de la ñ, exigir que esté en Internet y si no, crear nuestra propia Internet. Oye, a lo mejor tendremos mucho éxito. No olvidemos que ahora mismo, como lengua materna, es el segundo idioma más hablado en el mundo, el segundo idioma, y avanzando muy rápidamente. Solo en Estados Unidos hoy hay más de 60 millones de personas que hablan español, 60 millones de personas, que si somos un poco inteligentes igual hispanizamos todo Estados Unidos.